Hola, hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Estamos de nuevo aquí en nuestro podcast Diálogos Aduaneros. Estoy aquí con mi compañera Atsiri González. Les habla su servidor Diego Vargas y el día de hoy vamos a hablar respecto al programa de fomento de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, mejor conocido como IMEX. ¿Cómo estás, Atsiri? Hola, muy contenta de estar aquí, Diego, una vez más en este podcast. Muchas gracias por la introducción. Y creo que para comenzar esta parte del tema del IMEX, bueno, para empezar me gustaría platicarles qué es este programa, que yo creo que muchas empresas tienen como esta espinita de, oye, es que yo quiero ver la manera de... Es como que siempre se acercan a ti cuando requiere una consulta a algún cliente, ¿no? Oye, es que quiero ver la manera de traerme mercancía y no pagar el IGI. Entonces es ahí cuando nosotros comenzamos a hacerles preguntas de que, a ver, ok, esos insumos que vas a traer van a ser destinados a un proceso productivo o no. Si nos dicen que sí, bueno, ya tenemos por ahí a lo mejor una palomita de si se podría utilizar o no. Sí, digo, básicamente como comentas, decidimos hacer este podcast de este tema porque creo que es un tema muy interesante. Es un tema que muchas empresas tienen dudas, que se acercan con nosotros a preguntarnos cosas que pues tienen ciertas inquietudes, ¿no? Entonces, como bien comentas, ¿qué es el IMEX? ¿Cuándo nace? Para empezar partiendo desde ahí, si quieres ya después nos vamos como más en particularidades, ¿no? Va. Digo, básicamente, desde el 66 pues existen reglamentos para temas de importación de materia prima en temporal, ¿no? Así es. Pero el decreto IMEX como tal se publicó en el 2006, ¿no? Así es. ¿Qué es el decreto IMEX? ¿En qué consiste más o menos? Como bien lo comentabas, digo, tengo entendido, lo vamos a venir aquí desglosando un poquito. Sí. Pero muchas empresas lo que conocen es que básicamente tú importas temporal, no pagas impuestos y hasta ahí se queda, ¿no? Que Sí. pues sí, lo mejor del programa. Pero ¿qué es entonces? A ver, platícanos. Bueno, este programa es como bien lo dices, un programa de fomento que ayuda a las empresas que, digamos, para exportar, o sea, realizar un proceso productivo y a exportar. Este programa lo otorga la Secretaría de Economía previa, digamos, visto bueno, por así decirlo, del SAT o la Secretaría, Servicio de Administración Tributaria o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde les da esta oportunidad no solo de importar sin el pago de impuestos, y pongo entre comillas porque ahorita vamos a ver qué impuestos, no son todos los impuestos, pero a la vez pues esto también ayuda para facilitar temas administrativos, digamos en la cadena de suministro. Hay ciertas facilidades también que no solo son en el tema fiscal, que es la más atractiva a lo mejor se nos hace, pero sí, no claro, es. digo, de alguna manera va a tener repercusión en la operatividad de la propia empresa, ¿no? Al momento de realizar sus importaciones y exportaciones de la mercancía. Como bien comentas, básicamente, tengo entendido este programa y tienes que realizar un proceso productivo de las mercancías, ¿no? Así es. Partiendo desde ahí. Tiene que ser una empresa, como bien comenta el propio nombre, maquiladora, productora, etcétera, ¿no? Entonces tú importas tus insumos, los importas por un plazo señalado en el propio decreto, por una temporalidad, les haces un proceso productivo y después tienes que retornar o darle cierto tratamiento a la mercancía. Lógicamente esto tiene implicaciones en temas de pago de impuestos, ¿no? En temas tributarios, fiscales y pues básicamente... ¿Qué más puedes aportar de esto? Me quedé cortito con la explicación muy general. No, estuvo bien, creo que abarcas lo más esencial. Digo, al final de cuentas también es importante señalar, normalmente cuando pensamos en un programa IMEX, pensamos en esto que nos mencionas de una maquila, en donde trae insumos, hace un proceso productivo y lo exporta. Sin embargo, también es muy importante señalar que hay diferentes tipos de IMEX. No solo este que tú comentas es el industrial, es digamos ese sector y es el más, digamos, importante, en donde más como empresas... el más solicitado. Exactamente, en donde más empresas tienen, digamos, su programa en el industrial, pero también tenemos el programa de albergue, que es digamos, este tipo de
un subtipo. O sea, tenemos IMEX y luego solicitamos... Sí, está como a lo mejor el programa general, ¿no? Exacto. Entonces después te vas como al tipo de IMEX que tú quieres para tu empresa. Exacto. Tenemos 5 tipos de IMEX. Okay. Tenemos el industrial, tenemos el de servicios, tenemos el de tercerización, albergue... Y controladora. Y controladora, exactamente. Bueno, por ahí voy a decir algunos y ya tú me ayudas con los demás. El industrial, pues ya lo vimos, es importar insumos, hacerle un proceso productivo y exportarlo. Esa es como la esencia de ese programa. El de albergue, pues es un programa, un tipo de programa en donde las empresas extranjeras le otorgan, digamos, la maquinaria, el know-how a una empresa IMEX albergue para que ésta opere como tal el programa y, o sea, digamos, quien va a ser el IMEX albergue puede albergar varias empresas extranjeras, por así decirlo, o sea, su maquinaria, su know-how, toda esta parte, y pues ella se va a hacer cargo de hacer el producto y exportarlo. Entonces, por ejemplo, está la empresa IMEX albergue y llega una empresa extranjera, le pone maquinaria, activos fijos, etcétera, cómo se hace el proceso productivo de ciertas mercancías y esta empresa IMEX albergue pues lo realiza básicamente, ¿no? Exactamente, ella se va a encargar de todos los trámites, todo el proceso, va a estar a su cargo. Okay. Y no necesariamente tienen que estar relacionadas las empresas de inversión extranjera. Puede ser que una sea farmacéutica, otra sea textil y no pasa nada. O sea, al final de cuentas, mientras obviamente el IMEX albergue tenga los permisos y cumpla con todo lo necesario, no es que, pero te tienes que dedicar a un solo giro. No, puede ser lo que sea. También tenemos IMEX Servicios, que es una que también es un poco común, sobre todo, por ejemplo, en el tema de que cuando nosotros tenemos una industrial, le transferimos muchas veces nuestros desperdicios a una IMEX de servicios para que ella le dé un tratamiento. Y pues los servicios pueden ser almacenaje, puede ser... distribución, clasificación. Exactamente, puede ser algún tipo de servicio que viene un listado en el propio decreto de qué puede ser, porque también no, hay veces que, echarle agua a algo, no, eso pues no sería transformar un producto, digo, a lo mejor, no sería hacer... Si alguien llega y nos pregunta qué servicios, tendremos lógicamente primero que identificar el tipo de empresa que es. Así es. O sea, qué realiza o qué le quiere realizar a ese producto y sobre eso determinar si necesita ser una IMEX industrial o puede solicitar su IMEX servicios, ¿no? Así creo que hay ciertos servicios que sí, como tal, no transforman la mercancía, pero a lo mejor cierto etiquetado, pintar, a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Entonces va enfocado hacia ese rubro. Así es. Por ejemplo, el tema de tercerización, más o menos ¿en qué consiste? Bueno, es una empresa certificada que no cuenta con las instalaciones que se necesitan para hacer el proceso productivo, las va a realizar a través de un tercero, por eso se llama tercerización. Las va a realizar a través de un tercero que sí cuente, digamos, con el programa. Exacto, con el programa y ya, digamos, va a tener la maquinaria para realizar el proceso productivo. Y pues tenemos la controladora, que esto sería, digamos, si tenemos un grupo de empresas, pues la controladora va a ser quien administra o controle, así tal cual, el programa de estas... Otras IMEX. Exactamente, estas otras IMEX que pueden ser como de un mismo grupo. Normalmente las más comunes les podemos decir que es industrial y servicios. Albergue no es tan común. Muy raro, ¿no? Es muy raro. Tercerización realmente no se utilizan tanto, pero pues la ley o más bien el decreto sí los contempla. Ok. Bueno, entonces otra vez recapitulando, ¿no? Básicamente, este programa, ¿en qué consiste? Permite a todos los fabricantes extranjeros importar materia prima, ¿no? Sus insumos. Así es. Componentes a México, etcétera, de una manera temporal. Estos insumos van a tener cierta temporalidad para darle un tratamiento a la mercancía, bueno, para ser elaborados, transformados, que lleven un proceso productivo para posterior darle un tratamiento a la mercancía, ¿no? ¿Qué tratamientos le pueden otorgar estas empresas a esas mercancías que importaron pues, temporalmente? Bueno, pues tenemos retornar, o sea, si no se retornó, lo que podemos hacer es transferirlo por medio de un virtual a otra empresa. Okay.
Podemos también hacer un cambio de régimen antes de que se venza la temporalidad de la mercancía, o si ya se nos venció, sería hacer una regularización por medio de un pedimento A3, y también en su caso podemos donarla o destruirla. La destrucción pues se debe llevar a cabo mediante un proceso donde el SAT tenemos que solicitar un perito. Exacto, necesitamos un permiso o avisarle, sobre todo es como un aviso al SAT, donde a veces el SAT va y verifica que realmente estás destruyendo lo que estás diciendo, o hay veces que simplemente con el puro aviso es suficiente. Y mucho ojo aquí, muchas veces creemos que, no sé, importamos, por ejemplo, tela y en temporal, porque vamos a hacer pantalones, no sé, algún tipo de prenda de vestir, y decimos, bueno, es que los desperdicios, hay veces que las empresas que no están bien asesoradas las tiran a la basura. Entonces, ese desperdicio, aunque sea un desperdicio y para nosotros ya no tenga un uso, sigue siendo temporal. Exacto. Y se le debe de dar el tratamiento de uno de los que dijimos, porque al final de cuentas eso que entró al país pues no pagó el IGI. Exacto. Entonces es muy importante esa parte de dar ese seguimiento y estar en constante comunicación, la parte digamos de manufactura de la empresa con la parte de comercio exterior, también para el tema de pues saber cuánto producto se necesita para llevar a cabo, cuánto el proceso productivo, si hay algún producto defectuoso, pues también como no se va a poder exportar, o sea, no se va a poder utilizar en el proceso productivo, lo que se va a tener que hacer es o cambiarlo de régimen o enviarlo por medio de un virtual a una IMEX de servicio donde se va a destruir o destruirlo. Pero sí es importante esta parte que nuestro auditorio no olvide que se le tiene que hacer algún tipo de tratamiento al desperdicio de igual manera que como si fuera un producto. Ahora, ¿por qué importarlo de manera temporal y por qué no definitiva? Digo, lógicamente todo esto va con relación a un beneficio fiscal, ¿no? Claro. Por eso es un programa de fomento. Entonces, básicamente, tú cuando importas de manera temporal, no pagas, por así decirlo, el IGI como tal de la mercancía. En su momento, anteriormente tampoco se pagaba el IVA. Así es. Pero ahora con reformas pues necesitas tener una certificación para evitar ese pago como tal de IVA. También tengo entendido que no pagas cuotas compensatorias cuando lo haces de manera temporal y puedes evitar también el cumplimiento de ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿no? Así es. Creo que este es un beneficio que es muy importante para todas aquellas empresas que quieren importar y hacer un proceso productivo con los insumos, porque como bien ya sabes, ya últimamente ha habido muchos cambios en cuanto a que ya no se puede exentar las NOMS. Hace ya como aproximadamente 2 años las de seguridad, y en octubre del año pasado las de etiquetado también ya no se pueden exentar salvo ciertos supuestos que no caigas dentro de la aplicación. Así es, dependiendo ya de si no caes dentro de la aplicación de la NOM, etcétera. Pero anteriormente pues ya solamente por una cartita decíamos, es que no va a estar en mi proceso productivo y no se va a vender al público en general. Pero ¿qué pasaba? Pues muchas veces pues terminaba, no cumplían con la carta que estaban firmando bajo protesta de decir verdad. La autoridad se hartó y ahora está esta parte, pero no quitó este beneficio de que para las importaciones temporales no es necesario cumplir con este tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, las NOMS. Entonces es un súper beneficio porque, como ya lo sabes, te tardas muchísimo tiempo en lograr, al menos las de seguridad. Sí. Es un proceso muy largo y complicado, tenemos que traer muestras, etcétera. Y las de etiquetado, pues es tiempo y es dinero que estamos gastando en algo que vamos a etiquetar y al final le vamos a quitar esa etiqueta porque no va a ser un producto... Sí, que va a estar nacional. Exactamente. Por así decirlo, ¿no? Digo, creo que sí es bien importante para aquellas empresas que tienen
pues muchas operaciones que cumplen con el tema de manufactura, creo que sí puede llegar a ser un programa bien, bien interesante, ¿no? Porque pues, unas ahorran el IGI, ¿no? El impuesto de importación. Sí. Y perdón que te interrumpa, aquí es muy importante decirles, esto es un programa de diferimiento de aranceles, es decir, no lo vas a pagar a la entrada y si es que el producto se retorna, y ahorita vamos a hablar un poquito de en qué caso sí, de todas maneras se tendría que pagar, pero es un programa de diferimiento de aranceles donde permite como también liquidez económica a las empresas que pues al final de cuentas podemos hacer que nunca vamos a pagar ese IGI porque vamos a retornar las mercancías a países donde no tengamos un tratado donde explícitamente nos dicen que si no es de la región tenemos que pagar este impuesto. Okay. Más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Pues sí, yo creo que para todas esas empresas que tienen muchas operaciones sí puede llegar a ser un impacto bien grande en temas financieros, de liquidez de dinero, ¿no? Se pueden ahorrar, también pagan un DTA fijo, que es el derecho de trámite aduanero. Entonces, supongamos, el DTA, la tasa normal a la importación es del 8 al millar, ¿no? Entonces, hay empresas que tienen más de 100 operaciones al mes. Entonces va sumando y sí es un impacto bien, bien, bien grande para la empresa en tema económico. Ahora súmale los beneficios de no cumplimiento de regulaciones, que te da cierto renombre, ¿no? Una empresa IMEX es una empresa atractiva y puedes llegar a aperturar mercados. ¿Por qué? Pues porque puedes empezar a comercializar por medio también de IMEX, o sea, IMEX contra IMEX, por así decirlo, por medio de diferentes esquemas, como bien lo son los virtuales, ¿no? Y ahorita también lo vamos a tocar un poquito más. Si quieres, retomando el tema que decías del pago del IGI con ciertos impuestos. Tengo entendido que tanto en el TEMEC como el tratado, el acuerdo del 2000 con Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio y ahora también con el acuerdo de continuidad comercial, se debe de pagar ese IGI a pesar de que, supongamos, tú importas temporal, pero si sabes que esa mercancía, el producto terminado, se va a retornar a uno de estos países que mencionamos, ya sea Europa, ya sea Estados Unidos, Canadá o Inglaterra, Reino Unido, de todos modos tenemos que pagar ese impuesto, ¿no? Así es, como bien lo comentas, es muy importante tener esta trazabilidad de, ¿de dónde son originarios mis insumos? Si mis insumos son originarios de un país que esté fuera de estos tratados y mi producto, voy a hacer un proceso productivo y mi producto final va a ser enviado a alguno de estos países de los tratados que mencionaste, aquí es muy importante tener esa trazabilidad porque entonces sí tenemos que pagar el IGI correspondiente de esos insumos. Vamos a dar un ejemplo que sea más práctico. Yo voy a traer, textiles de India. Voy a traer por ahí tela. Pero por ejemplo, los botones, el cierre, sí los compré aquí en México o los traje de Estados Unidos y los voy a exportar a Canadá. No son originarios. Exactamente, son originarios de la región TEMEC. Entonces, esa tela, vamos a hacer un proceso productivo, la vamos a convertir en un traje sastre y vamos a decir que calificó como originario nuestro producto por el salto arancelario, etcétera, etcétera. El producto terminado ya ahora es mexicano por el proceso productivo y cumple con reglas de origen del tratado. Así es. Sin embargo, como nuestra tela viene de la India, si nuestro producto está sujeto a algún tipo de arancel, en este caso sería el IGI, vamos a decir que está grabado el 10%, yo tengo 3 opciones. Una, pagarlo al momento de hacer la importación temporal. De una vez digo, ya esto ya sé que va a ir para Estados Unidos y que no es originario, pues de una vez lo pago. 2, puedo pagarlo al momento de retornar por ejemplo, a Canadá. Voy a retornar esa mercancía a Canadá, al extranjero. Entonces en ese pedimento de exportación con sus identificados correspondientes, ST para TEMEC y SU para Reino Unido y la asociación y Europa, para más sencillo. En general, sí. Exacto, entonces en ese caso voy a declarar que voy a efectuar el pago ahí mismo en el pedimento o bien si me dicen, no, pues es que se me fue rollo, pero me di cuenta que, a la semana me di cuenta que no lo pagué, tenemos hasta 60 días después
para hacer el pago de este IGI a través de un pedimento complementario, donde obviamente si no lo pagamos al momento de importación, este IGI ya va a ser con actualizaciones por no hacerlo en el momento de la importación. Entonces creo que es muy importante y mi recomendación sería pues tener esa trazabilidad de nuestros insumos y productos, de dónde son y a dónde van, para saber si nos conviene pues desde un inicio pagarlos y me despreocupo de ese tema, o si mejor pues si a lo mejor de esa tela cierto porcentaje va a ser para Estados Unidos, cierto porcentaje va a ser para Colombia, bueno, entonces ahí sí a lo mejor sería conveniente pues pagar una parte y la otra no, etcétera, para no hacer tampoco un pago a lo mejor ya empezar a generar como las estrategias dentro de la empresa. Así es. Identificar de dónde pueden traer ciertos insumos que cumplan con reglas de origen, de que otros sí también pueden traer, supongamos, en este caso de la India, pero supongamos que este insumo de la India, pues buscar retornarla a un lugar donde no tengamos que pagar este IGI, como bien es Europa o Estados Unidos o Canadá, ¿no? O sea, mandarlo a cualquier otro lugar. Y esos insumos que sí son originarios, pues destinarlo exclusivamente a estos territorios. Y que otra cosa muy importante y que sería como un tip de una estrategia para este tema sería si por ejemplo ahora voy a cambiar el país de origen, voy a decir, el país originario de la tela ahora es Italia, pero resulta que ese proceso productivo que voy a hacer, ese traje sastre lo voy a enviar a Estados Unidos. Al final de cuentas, como tenemos un tratado con la Unión Europea e Italia obviamente es parte de, podemos, pues si está negociado esa fracción y está exenta, pues no vamos a tener que pagar ningún tipo de IGI, entonces ya no estaríamos obligados al pago de IGI, aunque el insumo no es originario de Temec, porque realmente no tenemos que pagar algo que pues no tiene IGI. Exactamente, no está grabado. O en su caso, utilizar pues PROSEC o regla octava para disminuir el arancel, o en regla octava pues normalmente que está que exento de pago. Exacto. O también a pesar de que en la propia tarifa el producto está exento, pues ahí tampoco tendrás que pagarlo. Exacto. No es como que forzosamente tienes que pagar cierto arancel. No. Si la fracción arancelaria desde inicio en la propia tarifa está exenta, pues no tienes por qué preocuparte, ¿no? Únicamente aplica a aquellos productos que sí estén grabados con cierto arancel señalado en la tarifa. Y que no tengas manera de cómo exentarlo, ya sea por medio de un tratado, de un programa de fomento, y en el caso de la regla octava, pues un permiso que le otorga Secretaría de Economía. O sea, yo creo que eso es bien importante tenerlo en consideración. Ahora, hablando, ¿qué mercancías puedes importar bajo tu programa IMEX? Pues puedes importar insumos, que es lo más común para hacer el proceso productivo. Puedes envases, empaques, para también de la misma manera empacarlo. Sí, temas como de insumo, meterlo. Así es, como parte de activo fijo. Eso también es súper importante, porque al momento de, sobre todo si tenemos la certificación IBEX, pues nos vamos a ahorrar, o sea, vamos a diferir el pago de impuestos. Muy importante, porque normalmente las maquinarias, refacciones, moldes, herramientas, que todo esto puede estar como activo fijo. Sin embargo, ojo aquí, recomendamos que solo se meta en esta categoría o se importe en esta categoría aquella mercancía que es como fácil identificar y que no se nos va a perder. Si importamos un martillo en activo fijo, de que podemos, pero va a ser un poco complicado mantener, o sea, saber dónde está, y si ya se nos perdió vamos a tener que hacer un cambio de régimen. No, o sea, por temas de las obligaciones del propio decreto. Exacto, ¿no? que ahorita lo checamos bien, pero sí, el activo fijo pues nos ayuda esta parte de que si está, normalmente las maquinarias no están grabadas con algún tipo de IGI, pero en dado caso que sucediera, pues eso sería lo atractivo, y en el caso de tener la certificación IBEX sería lo más atractivo, porque tenemos este crédito de IBEX, este crédito fiscal que nos otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el SAT, en donde no estaremos obligados a pagar al momento de la importación IVA. Entonces está súper bien. Supongamos, entonces somos una empresa IMEX normalita, no pagamos
el IGI, por así decirlo, ¿no? Pagamos un DTA fijo y sí se tendrá que pagar el IVA. Así es. Si somos una empresa IMEX con certificación IVA y EPS, no pagamos IGI. De igual manera pagamos DTA fijo y tampoco pagamos el IVA correspondiente, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, ¿qué sería? O sea, pagas la prevalidación y la contraprestación, que pues no es nada. Sí. Imagínate. El DTA fijo, pero pues es súper... Sí, nada, o sea, pagarías menos de $1,000, ¿estás de acuerdo, literal, no? por pedimento. Entonces, te ahorrarías que te gusta muchísimo, dependiendo lógicamente de la operación, sí. los montos que vayas a importar, pero pues sí es un impacto bien grande, ¿no? Ahora comentas, esos insumos, ¿cuánto tiempo o cuál es su temporalidad para tenerlos en territorio nacional y hacerles un proceso productivo? Tenemos 18 meses para los insumos, o sea, para bases, empaques, insumos, etcétera. Para el activo fijo tenemos hasta la vigencia del programa. Mientras no nos cancelen el programa, el tiempo que lo tengamos está bien. Y ojo, aquí en el tema de los insumos dije 18 meses porque eso sería en el supuesto de que seas una empresa solamente IMEX. ¿No? Si tenemos la certificación OEA, Operador Económico Autorizado, tenemos hasta 36 meses para hacer un proceso productivo y retornarlo. Anteriormente, este beneficio también se encontraba para la certificación IVA-EPS, pero esto ya lo quitaron totalmente. Y pues ya solamente queda para las empresas OEA. Por eso ya muchas empresas están mudando o están intentando ser OEA por este beneficio. Y también es importante mencionarles que para los virtuales tenemos solo 6 meses. 6 meses. O sea, si otra empresa IMEX me transfiere mercancía, yo tengo 6 meses para yo transferirla a su vez a otra empresa IMEX porque le van a hacer otro proceso, servicio, etcétera. O a su vez para retornarla al extranjero o a darle algún tratamiento de los que ya mencionaba. Ok, digo, básicamente una transferencia de mercancía se le denomina virtuales, se realiza por pedimentos virtuales. ¿Y en qué consiste? Básicamente, pues traslada la mercancía físicamente de una empresa IMEX a otra empresa IMEX sin necesidad de que esta mercancía pase por medio de aduana, ¿no? Básicamente es eso y únicamente se hace la operación de manera documental. Y luego se debe hacer una transferencia de mercancías físicas de almacén IMEX a otro almacén IMEX. Existen ciertos supuestos bajo los cuales tú puedes hacer operaciones virtuales que en otro momento nos vamos a ir como más específico. En otro episodio podemos hablar específicamente de eso porque hay varios supuestos. Sí, está muy extenso el tema, pero pues digo, es otro beneficio. Básicamente una operación virtual puede ser de una IMEX a otra IMEX. Y pues también nos dan otra temporalidad, ¿no? No necesariamente porque tú importes con IMEX esos insumos tienes 18 meses. Puedes hacer un proceso productivo, pero a lo mejor otra empresa IMEX de igual manera ubicada aquí en México va a terminar ese producto para retornarlo al extranjero. Pues yo te lo mando por medio de un virtual, ¿no? Básicamente va por ahí ese esquema. Digo, ahora, en temas de obligaciones de aquellas empresas IMEX, ¿cuáles son sus principales obligaciones? O uno interesado a lo mejor en solicitar un programa IMEX, ¿qué debo de tener yo en consideración? ¿Cuáles van a ser mis obligaciones para poder solicitar este programa? Esto que mencionas es súper importante y porque a lo mejor ya hasta el momento dicen todo suena maravilloso, un mundo súper feliz, pero pues también pues tienes obligaciones, o sea, ¿no? Al adquirir beneficios también adquieres obligaciones. Así es. Una de ellas, y es una de las más importantes, es que tenemos que exportar $500,000 o el 10% de nuestro... La facturación total. De la facturación total para cumplir. Esto es como, digamos, un requisito. Y esto se va a ver reflejado en un reporte, en el reporte anual de operaciones de comercio exterior que se presenta mediante BUSEM. Ahí vamos a poner cuántas exportaciones tuvimos en moneda nacional, cuánto fue nuestra facturación total y va a arrojar un porcentaje y la autoridad, pues, si seguimos cumpliendo, pues va a seguir. Sí, sobre eso va a determinar si cumplimos con el 10% o con los montos señalados, ¿no? Así es. Que pues sí es un monto algo fuerte, grande, ¿no? Claro. Sí es, aunque, o sea, $500,000 sí es algo fuerte, pero a lo mejor el 10% de la facturación es un poquito más accesible. Entonces digo, si no somos una empresa tan grande que facture tanto, pues podemos cumplir con ese 10%, ¿no? Así es. Digo, no necesariamente tienes que ser una empresa gigantesca para solicitar un programa IMEX,
pero pues la idea es que al tú solicitar tu programa IMEX, pues puedas generar y desarrollar tu empresa y potencializarla sobre todo, ¿no? Y yo creo que sí, fácilmente lo puedes hacer al obtener este registro, este programa. Ahora también, otra obligación es pues que se destine la mercancía que importas temporalmente realmente a lo que lo debes de destinar, ¿no? Que es a la exportación. A esa obligación que tú adquiriste con la autoridad, hacerlo un proceso productivo y después retornarla. Porque hay muchas empresas que a lo mejor importan, pero pues ya pues se dejan la mercancía y pues no, o sea, la venden. Exacto. Una parte aquí súper importante que veo que es una práctica común en las empresas y no debería de ser así, es que muchas veces tenemos mercancía en temporal, pero luego salen emergencias de que no, es que un cliente aquí en Nacional me lo pidió que se lo venda de allá, pero esa empresa no tiene IMEX, entonces, o sea, va a ser una venta en territorio nacional y antes de hacer el cambio de régimen ya lo tienen vendido. Ya hasta está en la empresa, exacto, ni en su inventario, nada. Esto es muy importante que sí tengan este control de, a ver, antes de hacer cualquier movimiento de este tipo, vamos a hacer el cambio de régimen y ya lo podemos vender, porque muchas veces se les olvida lo mejor que hicieron este movimiento y al momento de hacer alguna auditoría o lo que sea, puede salir y, no, pues es que no hice el cambio de régimen. En ese caso hasta pueden perder su programa. Así es, en el caso de que la autoridad ya llegara a revisar, exacto. Digo, también es importante esto que las mercancías que importas temporalmente las tienes que tener en almacenes que previamente señalaste a la autoridad para resguardar esa mercancía y también dentro de ese almacén tienes que tener señalada cuál es la mercancía que es de importación temporal para que no pase eso que pues vienes señalando tú, básicamente. Sí, y también súper importante, si nos vamos a cambiar de domicilio, o sea, no, como empresa IMEX no es viable de que, nos vamos a cambiar de domicilio, pues en lo que saco la ampliación de domicilios o este cambio de domicilio en Secretaría de Economía, el SAT, etcétera, vamos enviando la mercancía para allá porque donde caiga la autoridad a revisarnos uno de estos puntos, vamos a terminar con la cancelación de nuestro programa por un simple error. Sí, o sea, lo vemos lejano, pero no. Yo creo que eso es de lo más común que puede llegar a pasar, ¿no? Que se te hace fácil mover la mercancía de un almacén a otro que no tienes registrado y para la suerte te caen, ¿no? No, incluso puede ser que tú digas, pero es que está la bodega al lado, o sea, literal, esta es la bodega y nos vamos a cambiar a la bodega B 10 metros, o lo que 100 sea. metros, lo que sea. Por eso la autoridad cancela, porque dice, no está en donde tú me dijiste que donde tú me dijiste que están las mercancías, así que ahora, otra obligación que creo que también es súper importante es tener pues tu manejo de anexo 24. Súper importante. Básicamente, pues esto es un control de inventarios de forma automatizada, pero bajo los lineamientos del anexo 24, ¿no? O sea, no puede haber diferentes proveedores de servicios de este sistema de control de inventarios, pero pues básicamente lo tienes que tener actualizado. Digo, hay muchísimos otros beneficios, pero creo que esos son como de los más importantes, ¿no? No, y también esta parte es importante tenerlo actualizado, la lista de materiales, digamos también que no dejes pasar, a veces pasan hasta 3 meses y luego, déjame actualizo el anexo 24 o lo actualizan pero no lo revisan ni contra inventario, ni contra glosa, ni contra nada y ya cuando a lo mejor un asesor externo como nosotros les hacemos una auditoría, vemos que tienen un desmadre. Y si es que lo tienen. Si es que lo tienen también, o sea. Porque a lo mejor hay veces que ni siquiera se preocupan en eso. A lo mejor están tan metidos en la operación y están gozando, por así decirlo, los beneficios del programa que se olvidan de todas esas responsabilidades. Como todo, considero que sí es su trabajo, o sea, sí tiene su, ¿cómo decirlo? Su chiste, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, tiene su nivel de complicación que creo que no es tanto. O sea, si lo tienes al día, si lo mantienes como lo tienes que mantener, o sea, todo en orden, solita la operación pues se va haciendo, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer importaciones y no sabes ni cómo hacer las cosas es cuando creo que se puede llegar a complicar un poquito, ¿no? Así es. Y por último, de los requisitos o obligaciones más bien, tenemos también la presentación de un reporte mensual al INEGI y también uno anual. Estos son para fines estadísticos meramente, pero esto es una obligación y recordemos que por no cumplir cualquiera de las obligaciones que ya mencionamos, pues puede llegar a la cancelación. Sí, suspensión o cancelación del programa. Y digo, a lo mejor
puede haber ocasiones que dices de que hay un reporte, ¿no? O sea, Sí. por eso me van a cancelar, pues sí. O sea, porque es como tal, como tú lo comentas, una obligación y lo tenemos que cumplir sí o sí. Exacto. Igual en el caso de, me pueden decir, oye, sí, pero ¿cómo voy a tener ventas al extranjero de $500,000 o el 10% de mi facturación si apenas voy a empezar? Bueno, si vamos a empezar y lo queremos solicitar, pues podemos, nos permiten como firmar una carta de compromiso donde vamos, o sea, estamos como conscientes de que en el primer año eso es lo que tenemos que hacer para que continúe el programa, si no, vigente. exactamente, al momento de presentar nuestro reporte anual, cuando la autoridad vea que no cumplimos, lo va a suspender o lo va a cancelar. Digo, y básicamente la solicitud de este programa se realiza por medio de ventanilla única. Así es. Debes de cumplir pues, los requisitos previamente ahí señalados. Ahí tiene que haber, o la autoridad sí va a ir a verificar tu domicilio, etcétera. Ahorita con la fe de hechos normalmente, o sea, se supone que para eso sirve la fe de hechos, que va a ser, es parte ya de un requisito, pero sí tiene la facultad, sí, la autoridad de en cualquier momento ir a visitarte, y es una obligación también que le des acceso a las instalaciones para verificar lo que estás comentando. Digo, y básicamente para todos aquellos interesados, una vez que realizan su trámite por medio de ventanilla única en el apartado de Secretaría de Economía, la resolución, ya sea de aprobación o de rechazo del programa, va a ser en un plazo de 15 días hábiles. Así aproximadamente. Digo, en otros trámites relacionados con el propio programa, el plazo será de 10 días hábiles también. Supongamos un tema... Ampliaciones. Puede ser también, de domicilios, alguna modificación a tu programa. Ejemplo, las ampliaciones... No, pero ampliación de domicilio, me refiero. Sí, exacto. O sea, algo como una modificación o ampliación de domicilio o algún tema que no sea ampliación de... Sí, como tal del programa IMEX. Exacto. Digo, ¿a qué nos referimos con la ampliación? Dentro de este programa IMEX están mercancías que puedes importar normalito, ¿no? O sea, tú solicitas tu programa y te dan apertura para que puedas importar ciertos insumos. Pero hay mercancía señalada en el anexo 2 del propio decreto que se le puede llegar a considerar mercancía sensible, si de alguna manera lo quieres llamar. Y para esta mercancía necesitamos tener o solicitar una ampliación de IMEX. Esto de igual manera se hace por medio de ventanilla única y básicamente es una aprobación por parte de la autoridad para que nos dejen importar esa cierta mercancía señalada en el anexo 2, como bien puede ser también textiles o azúcar, etcétera. Exacto, es mercancía que la autoridad considera sensible para la industria, por lo tanto viene como esta parte de... No sé, o sea, de ponerle un poquito más trabas para tener más controlado esta parte de quién importa, cuánto importa de dónde, etcétera. Ok. Y perdón. No, dime. En caso de, también es importante mencionarles, en caso de que, no sé, vamos a decir, ingresé mi trámite, ya todo quedó bien, según yo, y pues sí. a los 5, vamos a decir, a los 10 días la autoridad me requiere. Yo tengo 5 días hábiles para, digamos, resarcir o atender, mejor dicho, el requerimiento. Y la autoridad va a tener otra vez 15 días hábiles para contestarme. Y te pueden requerir las veces que sean necesarias. Exactamente. Entonces, pues no necesariamente tu trámite va a durar 15 días. Y eso es importante tenerlo en consideración. Así es. Y que además, pues son varios los requisitos, como el reporte del contador, la fe de hechos, que a su vez cada uno tiene sus propios requisitos. Sí, claro. Que debemos de cargar en Busen para solicitar esta parte. Seguimiento al trámite. Así es, pero que sí tomen en cuenta, pues que, o sea, si ustedes quieren llevar a cabo este programa, pues sería bueno planearlo y sobre todo acercarse con un experto para que los asesore y revise antes de ingresar el trámite, porque si no se la van a vivir en requerimientos y no van a poder avanzar. Entonces, si por ejemplo se pueden acercar con nosotros, oye, ¿sabes qué? Me interesó esta parte del programa IMEX, me gustaría que como tal, pues solicitarlo, entonces ya nosotros les vamos a dar la asesoría necesaria. Exactamente, lo ingresamos y ya podemos darle como un mayor seguimiento a esta parte. El apoyo con la gestión, básicamente. Pues, ¿quieres aportar algo más? No, pues creo que
ya hablamos un poquito de todo el tema de muy programas. general, pero digo, el tiempo no nos da para alargarlo más. En otras ocasiones lo iremos comentando. Así es, y de igual manera, pues no olviden que tenemos una plataforma con los cursos. Hay cursos especializados en programas de fomento, regímenes, o sea, de todo lo que podemos hablar en este podcast, pero ya ahora sí mucho más profundo. Y pues pueden por ahí dejarnos sus dudas. No olviden también seguirnos en nuestras redes sociales y pues agradecerles. Gracias a ti, Atsiri, también, y pues terminamos por hoy. Muchas gracias.